Nuestro Dios y nuestro Padre, queremos darte las gracias. Rogamos tu bondad, tu dirección en el estudio, que tú nos ayudes a comprender y también a fortalecer nuestras vidas, que puedan ser más cercanas a ti, pero esto por medio de tu poder. Conocer más de la realidad del Espíritu de Dios, de la santidad, de la pureza, pero que es por medio a través de la nueva creación de la cual hemos meditado y también por el poder de tu Espíritu. Queremos rogarte por cada creyente en todo lugar, por cada siervo tuyo que te sirve en todo lugar, en cada lugar en el mundo entero, que tú los guardes, que tú estés con ellos, que tú los fortalezcas y que tu poder por tu Espíritu sea manifiesto en el Evangelio y también en el ministerio. Queremos darte las gracias por reunirnos nuevamente para el estudio y lo hacemos todo en el nombre santo de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Ya, muy bien. Vamos a leer el capítulo 5. Aunque vimos en los primeros versículos, vamos a comenzar a tratar del verso primero en adelante de Efesios capítulo 5. Efesios 1:5. 5:1, disculpen. Dice así: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Hasta ahí nomás vamos a leer. Entonces vamos a repasar un poquito del verso primero para fortalecer y decir algunas otras cosas aparte de las que se dijeron anteriormente. Dice: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Ya habíamos visto el versículo 31 y 32 que dice así, del capítulo 4. Dice: Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y, y toda malicia, ¿ya? Y eso es con toda malicia, es decir, además, agregarle a esto, ¿ya? O sea, el carácter, el ambiente, la malicia, el deseo de hacer mal a otro. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ese es el carácter. Y pues por eso ahora habla: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Cuál era el punto en el capítulo 4? Es que el Espíritu de Dios habita en los creyentes. Entonces, la realidad de la habitación del Espíritu de Dios en el creyente es sumamente importante tener la conciencia de eso, porque dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. O sea, el Espíritu Santo va a estar hasta el final en nosotros y ha venido a hacer una obra en nosotros, lo hemos dicho, ¿ya? Entonces, ¿cómo vivir o hablar
o incluso pensar de una manera inadecuada, o cómo tener actitudes hacia el prójimo, especialmente hacia los creyentes, de, de este tipo, como la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia, y eso con una actitud de de mala intención, incluso deseando destruir, dice, la vida del que es objeto de su odio. ¿Ya? Entonces, todas esas cosas con, dice, malicia. ¿Ya? Entonces, sed pues imitadores de Dios como hijos amados es la parte positiva de este asunto. Entonces, uno siempre piensa, bueno, en la posibilidad de que cuando uno no está consciente de la habitación del Espíritu de Dios, de lo que uno es, de la vida a la que ha sido llamado y fortalecido y guiado por el Espíritu de Dios, cuando uno no tiene conciencia de eso, claro, uno pasa a ser igual que los otros, hace lo mismo que los demás. O incluso, mejor podemos decir, hacemos lo mismo que hacíamos antes. Pero no somos llamados a eso. Entonces dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Entonces, por el hecho de ser hijos e hijos amados, entonces, ahora nosotros tenemos que ser, cuando dice imitadores de Dios, es que seamos realmente parecidos a nuestro Padre, porque somos hijos de Él, realmente establecidos como hijos, entonces debemos de ser como Dios. Vimos el texto ahí, dice, ser perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, es decir, nosotros ser como Él. Y ahí perfecto es maduro, es completo, como Él lo es, o sea, a Él no le falta nada. Y nosotros hemos de avanzar en eso. A Dios no le falta nada, absolutamente nada en su carácter, en su santidad, en su pureza, en su forma de ser, ¿verdad? Etcétera, que es incomprensible para nosotros, pero nosotros hemos de ser como Él. ¿Y cómo sabemos cómo hemos de ser? Bueno, porque aquí tenemos la palabra de Dios cómo hemos de ser, cómo es Él y cómo hemos de ser nosotros también. Entonces, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Dice, y andad en amor. Entonces, el amor aquí es el amor de Dios. Y cuando expresa aquí que la forma de conducirse sea en amor, es que porque Dios se conduce de esa manera, porque Él en su naturaleza es amor. Entonces, nosotros conducirnos en amor, porque nuestro Padre es amor, porque su naturaleza es amor, amor perfecto, el amor de Dios. Y ese amor aquí, en este caso, es un amor que después lo expresa, lo desarrolla como un amor de entrega. Entonces, en vez de enojarse, en vez de manifestar la ira interna y enojarse y vivir una vida amarga, de amargura, de enojo, que el enojo es lo que ya manifiesta hacia afuera, e incluso un odio con malicia, es decir, ya con odio, con deseo de destruir al otro, eso que puede pasar a acontecer es la entrega. Es decir, el amor es la entrega a favor del otro. No es que yo tengo que esperar que el otro haga algo por mí, se entregue por mí, y ahí a lo mejor lo pienso. Pero si no lo hace, yo en realidad no tengo ningún interés en esa persona. No es así. El que primero tiene que, cada uno, el primero, el que entiende estas cosas, el Hijo de Dios, él tiene que moverse de acuerdo al ambiente en el que Dios lo ha puesto. Y ese ambiente es en amor. El otro no lo ha hecho Dios, el otro lo hace el hombre. Entonces dice, y andad el amor, en amor. Lo leímos la otra vez y dijimos que no es una expresión en la vida, sino la razón misma de ella, ¿ya? Y cuando dice andad en amor, es un imperativo, está mandando. No está diciendo, mire, si en algún momento llega a ti el deseo de andar en amor, hazlo, ¿no? Es un imperativo, es un mandato. ¿Y por qué es posible hacerlo? Bueno, porque el Espíritu de Dios ha venido a eso. Ha venido a manifestar, y no solo eso, a manifestar el amor de Dios a nosotros al darnos su Espíritu, sino también por el Espíritu manifestar el amor de Dios, que es parte, ¿verdad?, del fruto del Espíritu que aparece en Gálatas capítulo 5. Entonces, andar en amor es posible porque tenemos el Espíritu.
Y andad en amor, eso no entristece el espíritu, pero el otro sí. Y andar en amor por el Espíritu de Dios es una vida de entrega a favor del otro. ¿Cómo lo dice? Dice, como también o de la misma manera, ¿ya? Como es un comparativo. Entonces, de la misma manera como Cristo también nos amó. ¿Y cómo nos amó? Dice, y se entregó a sí mismo por nosotros o a favor o en lugar de nosotros. Entonces, el amor del creyente o andar, conducirse en amor, es una vida de entrega de la misma manera. Por eso dice, como también, un comparativo, de la misma manera como Cristo nos amó. O sea, nosotros hemos de amar como Cristo amó. Y aquí lo expresa y se entregó a sí mismo por nosotros. Miren, me parece que está, si lo encuentro, esperen un poquito. Veamos el capítulo 3 de Primera de Juan. Primera de Juan capítulo 3. Verso 15 vamos a leer primero. Primera de Juan 3:15 dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Entonces aquí no está diciendo que el que aborrece a su hermano se va a ir al infierno, no. Lo que está diciendo es que está manifestando el carácter de aquellos que sí van al infierno, que no tienen vida en sí mismos. Pero nosotros sí. Pero podemos nosotros manifestarnos hacia nuestro hermano como aquellos que no tienen vida eterna. Entonces, entender la vida eterna, entender la realidad de la vida eterna, entender la realidad del Espíritu de Dios en nosotros es sumamente importante, porque dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. ¿Puede haber un creyente homicida? Claro. ¿Cómo? Aborrecer al hermano. Es homicida. Dice, se constituye en un homicida. Verso 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. ¿Y cómo lo leemos allá en Efesios? Y se entregó a sí mismo por nosotros. Y después dice, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Es lo mismo que está diciendo en Efesios sin decirlo, es lo mismo, que nosotros hagamos lo mismo. Es decir, andar, conducirse en amor es entregarse por el otro, por el prójimo, entregar su vida. Verso 16, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros o a favor de nosotros. Ya es la misma palabra, a favor o en lugar de nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros nos debemos a los hermanos. Tenemos una deuda con nuestros hermanos. Es debernos a nuestros hermanos. ¿Sí? Cuando tú, querido hermano o hermana, cuidas tu vida espiritual, cuando tú buscas la palabra de Dios y crecer en ella y avanzar en ella, tú estás dando tu vida por los hermanos. Porque cuando tu vida crece espiritualmente, tú favoreces a los demás. Y eso es una forma de entrega. No necesariamente entregar tu vida físicamente, aunque eso el Señor lo hizo y nosotros hemos de estar dispuestos a eso por nuestros hermanos. Es una vida ocupada en el crecimiento, desarrollo espiritual, en el conocer más de Dios, para de esa manera nosotros poder ser un beneficio para nuestros hermanos. Aquí va a hablar del que tiene bien en este mundo. Mire, veamos el 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Está hablando de eso, ¿ya? Pero aquí se puede ampliar mucho más. Todo aquel que crece, que madura, es un bien para su hermano. Entonces, querido hermano, cuando tú estás creciendo, cuando tú estás madurando, cuando tú tienes el deseo de conocer más del Señor, de su palabra, sin darte cuenta, tú estás beneficiando a tu hermano y además tú estás entregando tu vida por tu hermano. Te va a hacer bien a ti, pero también a tu hermano, porque tú vas a llegar a amar a tu hermano, al prójimo. Entonces dice, verso 2 del que vimos
en Efesios 5, dice, y andad en amor, la conducción, la forma de vida, en amor. Eso es lo que tiene que prevalecer. Como también Cristo nos amó, el ejemplo perfecto, y se entregó a sí mismo por nosotros. Y cuando Él hizo eso, Él lo hizo pensando en Dios su Padre, pensando en agradar a Dios, pensando Él en ser, como vamos a leerlo aquí, una ofrenda a Dios de los gratos. Entonces dice, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Todo lo que tú haces en tu vida, toda la vida de entrega, el andar en amor y entregarte y ser un sacrificio por los otros, eso sube a Dios. Pero cuando yo aborrezco, odio, eso no, no es olor grato. Es algo que Dios no percibe de buena manera, con buen aroma. No, esto sí. Entonces dice, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, o como también los tradujimos, aroma de fragancia, o un olor suave o grato, como las ofrendas del Antiguo Testamento. Eran gratas a Dios porque en el fondo expresaban, ¿verdad?, la vida y la entrega de su Hijo. La ofrenda de harina de olor suave, ¿verdad? De la flor de harina, era la vida perfecta del Señor y eso subía de olor grato. El incienso, como dijimos, subía olor grato. El holocausto, que era la vida entregada y era toda para Dios, subía el olor grato a Dios, porque habla de su Hijo y la entrega de su Hijo a favor de lo que Él ama. O sea, el Hijo es una extensión, podemos decir, una expresión, pero una extensión del amor de Dios. Y Dios el Padre envía a su Hijo para que ese amor de Dios a través de su Hijo se expresa a todos nosotros. ¿Y cómo se expresa? En que Él se entregó por nosotros para que nosotros ahora tengamos vida. Entonces es una extensión. Y nosotros también hemos de ser de una extensión del amor de Dios. ¿Hacia quién? Hacia los demás, entregándonos por los demás, sacrificándonos en todo aspecto, estudiando, con los bienes, con el cuidado, con la palabra de exhortación, de consuelo, con la enseñanza a las jóvenes para que sean buenas esposas, buenas madres, y los hermanos a los jóvenes para que sean buenos maridos, para que amen a su mujer, para que se ocupen de la Biblia, etcétera. Todo eso es sacrificio y eso es una extensión del amor de Dios. Es decir, obedecer a la palabra de Dios es una extensión. Cuando yo obedezco y lo vivo, el amor de Dios se manifiesta a través de uno. Es una extensión, como fue con su Hijo. ¿Habías pensado eso? ¿Lo habías considerado? Porque algunos dicen, hermano, hay que amar, tienes que amar. No, y está bien, pero uno sabe por qué, pues. Uno piensa que hay que amar porque me lo dijeron nomás, pero ¿cómo amo? ¿Y qué significa eso? Muchas veces no entendemos y no amamos tampoco porque no sabemos de qué se trata, pero es eso, es una extensión del amor de Dios, obediente a la palabra de Dios, hacer lo que Él dice. Por eso es importante estudiar cómo lo estamos haciendo y uno se pone y uno se agrada en eso, en que podamos juntos entender estas cosas y darnos cuenta que conocer a Dios es, es una forma de poder ser como Él, es decir, que su amor pueda ser manifiesto a través de nuestras vidas y de nuestro servicio al Señor, tanto en la comunión con los hermanos en la asamblea, en donde se reúna, y también en la vida personal. Verso 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Mire cómo cambió la cosa, ¿eh? Aparentemente aquí la cosa es más profunda, porque la otra eran manifestaciones de rabia, de enojo, de ira, ¿verdad? De gritería, esas cosas. Aquí es más profundo. O sea, puede que yo externamente pueda ser una persona tan, o aparentemente, o haga todo el esfuerzo de ser afable, de no enojarme, todo eso. Pero por dentro puede que la avaricia, la fornicación, la inmundicia, el adulterio estén patentes dentro de mi vida. Entonces, aquí la cosa es más profunda, ¿no? Dice, pero fornicación.
y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. El verso 2 es una manifestación del amor, y el amor es justicia. Cuando uno ama, uno vive en justicia, no dañar al otro, no dañar al prójimo, ¿verdad? Ese es el amor. O sea, en el amor hay justicia, no hay injusticia, no hay daño al otro. Y lo que es fornicación, inmundicia, avaricia, daña al otro. Y no permite que el amor de Dios pueda, brote por medio de nuestros corazones y de nuestras vidas. Porque en el fondo esto es egoísmo. Esto no es justicia, es egoísmo. Es egolatría, incluso. ¿Sabe usted que el mundo, mientras más fornicación, más ególatras se sienten, más poderosos, más ídolos? Ídolo, ídolo. El otro dice, disculpen el tema, pero es que es importante. Llega un hombre, oye, estuve con mujeres ayer anoche, todo esto extraordinario. Y el otro dice, ídolo, ídolo. ¿Lo han escuchado, no? Oye, yo hice, le pegué a esta, ídolo. Oye, ¿sabes que me tomé esta droga y todo? La pasé extraordinario. Ídolo. Los otros idolatran a ese. Son ídolos. Y este, ¿cómo se siente? Ególatra, porque empieza a decir las cosas, todas las inmundicias que hizo en su vida. Ídolos, lo idolatran. Ese es el mundo. Los otros son tontos. Pero fornicación y toda inmundicia, es decir, inmoralidad, fornicación que dice inmoralidad, y toda inmundicia o impureza o avaricia, ¿ya? Es decir, todo afán personal, todo deseo personal, dice, ni aun se nombre entre vosotros. O sea, no ha de ser el tema de conversación. Aquí no está diciendo que no sea el tema en cuanto al hecho de expresar en el Evangelio, en la predicación hacia las personas, el pecado, y hay que decirlo con su nombre. Pero eso para ellos, para que ellos se vuelvan. Pero no tiene que ser el tema mío de la iglesia de conversación. Oye, ¿cuántas mujeres tuviste tú? Oye, ¿qué hiciste tú anoche? ¿Cómo la pasaste? ¿Fuiste a la fiesta y cómo la pasaste? Ya, ese no es el tema de conversación de la iglesia, de los creyentes, no es, porque es el tema del mundo, po. Oiga, querido hermano, hay personas que en el trabajo se ven así, pero tan trabajadoras y todo. Pero lo único que ellos desean es que llegue el fin de semana para desbordarse. No digo que todos, pero hay muchos que son así. Como digo, algunos llegan contando, otros calladitos. Yo era así, era calladito, de los calladitos. Dice, pero inmoralidad y toda inmundicia o impureza, dice, o avaricia, que todo lo que tiene que ver con un deseo de tener más y un afán personal, porque es avaricia, la pleonexia o pleonexia, es eso, el deseo de tener más, más y más. Lo hemos hablado de esa palabra, entonces es un afán personal de obtener más cosas o incluso obtener satisfacción de los placeres, la avaricia. Ya dice, ni aun se nombre entre vosotros. Ahora, cuando dice ni aun se nombre, no es solamente que no sea el tema de conversación, sino que ni siquiera se oiga que hay algo de esto entre vosotros. Entonces, el punto es ese. Nuestro tema de conversación tiene que ser otro, las cosas de Dios, las cosas maravillosas de Dios. El cómo, hermano, cómo crezco, cómo avanzo, cómo amo, qué dice la Biblia, cómo yo puedo ser mejor esposo, cómo puedo ser mejor esposa. Y está bien. ¿Cómo puedo yo orar mejor? ¿Qué tengo que hacer para orar? Ya, cosas de, oye hermano, querido hermano, uno va a la asamblea y después termina y nadie pregunta nada y nadie se preocupa de eso y nadie procura crecer. Hermano, el ministerio usted dijo esto, este otro hermano dijo eso, ¿qué significa? ¿Cómo me puede ayudar? Nadie, nadie habla del tema que se habló, que se predicó, que se ministró. Son muy pocos. Y eso, ya. Entonces,
Nosotros tenemos que llenarnos más de Cristo. ¿Para qué? Para que nuestro hablar y nuestro interés sea más Cristo, es decir, su palabra, toda su persona y la persona de nuestro Dios. Entonces, ese no es el tema, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el fondo eso daña todo lo que es la santidad, la daña, la cubre. Y fíjese que el pecado, guste o no, el hermano que no está bien, es atractivo ese tema, porque no tiene más tema. Entonces, ni aun se nombre, es que ni siquiera eso no sea algo que esté presente en nuestras vidas. Verso 4: ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías. ¿Ya? Tres cosas fuertes. O sea, pueden haber palabras deshonestas, claro, ¿ya? Necedades y truanerías, claro. Y las palabras deshonestas son las obscenidades. Son palabras feas, sucias, vergonzosas, vulgares. Y le voy a leer un texto que añade un poquito. Dice así. Dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, ¿ya? Palabras deshonestas de vuestra boca, ¿ya? Colosenses 3:8. Ahí está diciendo también en comparación la vida antigua con la vida nueva. Entonces esas cosas hay que dejarlas porque están en el gen, por así decirlo, del hombre antiguo, pero hay que dejarlo. Pero ¿cómo puedo dejarlas? Bueno, tengo que llenarme de otras cosas, eso lo voy a decir después. Aquí está diciendo lo que debe ser y lo que no debe ser, pero después va a decir qué hacer para que eso no acontezca. Eso. Entonces dice, ni palabras deshonestas, indecencias, ¿no? Dice, ni necedades, cosas vacías, insensatez, tipo de conversación, dice, que se esperaría de un necio o incluso de un ebrio. Ese es el significado de la palabra. O sea, un ebrio habla cosas, está hablando, ya estás borracho, estás hablando necedades, tonteras, ya, propias del borracho. Entonces, dice, es un hablar necio, insensato, conversaciones que no tienen nada, que son vacías, que no son de Dios, son necias. Dice, y eso, dice, ni palabras, o sea, no hablar que no haya nada de esas inmoralidades, ¿verdad? Fornicación, como leíamos, inmundicia o impureza o avaricia, eso que no haya, que no sea el tema de conversación, ni tampoco palabras obscenas o deshonestas, ni necedades, ni truanería. Y aquí eh, mucho, y incluso uno cae en eso y uno se ha procurado en el tiempo guardarse de eso, porque somos muy rápidos de mente. Las truanerías le llaman chocarrería, que en el fondo son los chistes de mal gustos, incluso chistes indecentes. ¿Has escuchado, hermano, a decir chistes sucios? Sí, pues sí hay, pues. Y se ríen, po. Y uno también se ríe muchas veces. ¿Pero qué está demostrando eso? Que si yo lo digo es que no hay nada que me frene, po. Las digo nomás, las tiro nomás, porque no tengo nada que me frene. No tengo la palabra de Dios, no tengo el Espíritu de Dios que dice, no, eso no, déjalo. Ese de la antigua naturaleza, de la vieja, déjalo. No hay nada que lo frene a tiempo. ¿Por qué? Porque en el fondo no está lleno de la palabra de Dios. Entonces, claro, porque yo no era, por ejemplo, yo me acuerdo que yo decía una cosa y todos se reían, pero era mente rápida, así, pero no sucia, ¿ya? Pero sí cuando alguien contaba cosas así, no me gustaban, pero incluso no siendo creyente, no me gustaban, pero igual uno se reía por la tontera que era, po, ¿ya? Entonces, y después eso queda grabado. Y los creyentes a veces piensan porque para que no sea tan seria, tan seca, se ponen a contar chistes, po. Y muchas veces se le pasa la mano. Y yo he escuchado hermanos así. Uno se queda callado nomás, po, porque ahí tiene que llenarse de otras cosas, ¿ya? Entonces, es posible, claro, po. Y que uno también, po. Lo que pasa es que hay que procurar.
entender que eso no corresponde, ¿ya? Pero ¿cómo me freno? Bueno, la única manera es que la nueva naturaleza tome el control. Entonces dice, ni palabras deshonestas, ni necedad, ni truanerías, que no convienen, ¿ya? No son, no son para nada convenientes. Dice que no convienen en el sentido que son, se puede decir que son impropias, sino antes bien acciones de gracias. Imagínese la diferencia. Todo lo otro con acciones de gracias. O sea, acciones de gracias, ¿por qué? ¿Para qué? Cuando uno va descubriendo cosas en la palabra de Dios, de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios es, el corazón tiene que llenarse de acciones de gracia. ¿Te ha pasado a ti que has estudiado la Biblia, has escuchado un buen ministerio o algo, y después tú piensas en eso y dices, Señor, gracias porque soy tuyo, soy tuya, porque un día voy a estar en tu presencia, porque ahí tú vas a seguir mostrando tus cosas, y porque ahí ya no va a haber tristeza, no va a haber lágrimas, no va a haber muerte, no va a haber nada de eso? Y es maravilloso. Ahora, claro, uno tiene todo ese peso, pero sabemos que eso es real. Y te ha pasado a ti que has dado las gracias y por las cosas que vas aprendiendo y entendiendo y que te hacen bien al alma, al corazón. Pero eso no hay que dejarlo, hay que seguir, po. Entonces, acciones de gracias, tenemos un montón de motivos. ¿Qué? Toda la palabra de Dios, po. Acciones de gracias por el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel, a pesar que fracasó, es importante y sigue siendo importante. Acciones de gracias porque Dios lo libró. Acciones de gracias porque Dios es bueno. Acciones de gracias porque envió a su Hijo, etcétera. Acciones de gracias porque tenemos su Espíritu. Tenemos montones. Acciones de gracias porque cambiaste mi vida, porque ya no soy el mismo de antes, porque ahora sirvo para algo. Antes era inútil, pero ahora sirvo para algo, para poco, pero sirvo. Bueno, tenemos muchos motivos para dar gracias. Acciones de gracias reales. Entonces, ese tiene que ser el tema. Eso es lo que tenemos que, al ser llenado de la palabra de Dios, no va, se va a olvidar del chiste sucio, el chiste rápido y esas cosas ya que salen, brotan y a veces a uno se le salen y después uno se queda callado porque dice ya, listo, pero ya salió allá, po. Pero hay que volver, po. No hay que seguir ahí ya en eso, pucha, lo que hice, no. Ya se me salió, listo. Vuelvo a las cosas de Dios y seguimos para que no salgan más, porque es un asunto de avance, de madurez. Lo digo, nosotros no tenemos que acuchillarnos, ni nadie pretende apuntar a nadie, sino que avancemos y nos demos cuenta que si nuestra vida, si nuestras palabras, nuestras acciones no son de acuerdo a la palabra de Dios, tenemos que seguir avanzando y darnos cuenta que estoy mal. Pero lo único que tengo que hacer es no seguir en eso, ni tampoco seguir acusándome, porque el diablo es el acusador, ¿ya? Seguir acusándome por eso que dije o hice o me equivoqué. Pero tengo que dejarlo, abandonarlo, cambiar eso y volver a la escritura para que eso cada vez, de alguna manera, ojalá no ocurra nunca más, pero que ocurra menos, po, y cada vez menos, hasta dejarlo. Y hay que seguir avanzando. Verso 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y da una razón de por qué yo no he de vivir en ese ambiente, y menos en llevar a cabo esas acciones. Da la razón, que eso pertenece a lo que era antes y a lo que persisten en la incredulidad. Ya no pertenece a nosotros, eso nosotros no somos llamados a eso. Nadie puede. Ningún fornicario puede decir, no, yo fornico porque yo pienso que Dios no se enoja, que no pasa nada, que no pasa nada. Mira, a ver, me acordé a ver si encuentro, siempre digo a ver si encuentro, porque de repente se me pierden los textos, pero a ver si encuentro el texto. Ujú. A ver si lo encuentro. Dice, mire, Malaquía, Malaquías 3:13, dice así, voy a poner acá. Dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová.
y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos, los judíos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces, ¿qué están diciendo ellos aquí? Están diciendo, ¿ha hecho algo Dios? Mire, este hermano pecó, mire esto, el mundo, mire lo que hace, y Dios no hace nada. Dios no hace nada, no responde. Hermano, no se haga problema, siga nomás. Haga lo que bien le parezca. Así eran los judíos. Nosotros no, po. Porque esa es la vida ya de aquel que no teme a Dios. Esa es la vida de aquel que no considera a Dios. Y nosotros se espera que nosotros estemos en nuestro piel. Entonces dice, verso 5, porque sabéis esto, y lo sabían, ¿verdad? Por experiencia, lo sabéis, que ningún fornicario o inmundo o impuro o avaro, ¿ya? El que ama el dinero, que es idólatra, porque el amor al dinero también es idolatría, tiene su propio Dios, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. No tiene posesión, no tiene posesión en el reino de Dios, no tiene posesión, propiedad o parte con Dios, ninguna, ninguna. Entonces, esos, la vida de ellos es porque ellos no tienen parte, no tienen herencia. Entonces, ¿cómo yo voy a vivir como aquellos que no tienen herencia? Si yo soy heredero, si voy a ir al cielo y voy a estar, y yo soy de Dios. Entonces, ¿cómo puedo vivir igual que aquellos que no tienen herencia? Esta es una de las razones y es muy poderosa. Yo no puedo vivir como antes. Yo he sido llamado a una vida distinta. Y para eso el Señor nos ha dado su espíritu y su palabra. Entonces dice, porque sabéis esto por experiencia, ¿ya? Que ningún fornicario o impuro, ¿ya? O inmundo o avaro, que es idólatra, tiene, o también ahí hay una negación ahí, no tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. De la otra forma también se entiende bien, ¿ah? Pero ahí hay un negativo, hay un no, y dice, no tiene herencia o posesión, ya, o lugar, ya, o parte en el reino de Cristo y de Dios. No tiene parte. Entonces, el reino de Cristo y de Dios es porque el Señor, en un sentido, ¿verdad? Y me parece que está bien, Él reina en nuestros corazones, pero aquí Él va a reinar eternamente. Pero Él reina, ¿ya? Y en ese reino de Él, no va a haber ningún fornicario, ni inmundo o avaro. ¿Ya? Mira, Apocalipsis, eh, capítulo 21, verso 7. Aquí muestra una diferencia muy clara. Estamos al final ya, y aquí ya el Señor ha pasado el reino y ahora viene el juicio. Dice, Apocalipsis 21:7. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. El que venciere, ¿ya? El creyente. Pero hay una diferencia. Los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ese es el lugar de ellos. ¿Quiénes? Los que no creyeron. Triste, muy triste, muy triste. ¿Has llorado por ellos alguna vez? ¿Has llorado por los que se pierden? ¿Por los que se están perdiendo? No solamente de los cerca tuyos, los que están lejos también. ¿Has llorado por ellos? Hermano, nos falta mucho amor.
A veces somos muy egoístas, y lo digo, porque una vez se tiene que esforzarse, o de repente, voy a empezar a orar por ellos. Eso deberíamos hacerlo siempre. Orar por los que se pierden. Orar por los siervos que están sirviendo en tantos lugares que el Señor ha enviado para que el Señor los sostenga, los fortalezca para que el Evangelio corra. Nosotros no podemos hablarle a todo el mundo, pero podemos orar, hacer nuestra parte y orar por la obra de Dios en general y llorar por aquellos que se están perdiendo diariamente. 60 millones de personas mueren anualmente, entre niños, jóvenes, adultos, y la mayoría seguramente son jóvenes, muchos niños, sí, pero los jóvenes, muchos jóvenes mueren, 60 millones al año, esa es la estadística. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. En Efesios dice que no tienen parte, herencia en el reino de Cristo y de Dios. Por tanto, nosotros no hemos de eh, tomar o imitar su carácter o volver a lo que hacíamos antes, cuando realmente estábamos perdidos. Ahora ya no estamos allí. O como la insensibilidad del pueblo de Israel de algunos que decían, no importa. Como dice, los que hacen impiedad, dice, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Así que si igual Dios los prospera, Dios no hace nada. Eso dice, no es así. Verso 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. O sea, tenemos, primero, andad en amor, ¿verdad? Después dice que no hablemos, ni siquiera se menciona que algún creyente, ¿ya? O que haya algo de estas cosas, fornicación, etcétera, en nosotros. Y la forma de hablar también. Porque todas esas cosas, ¿ya? Es el carácter y es el hablar de aquellos que no tienen herencia, ¿ya? En, en el reino de Cristo y de Dios. Pero también cuando el creyente no está claro en la palabra de Dios, en lo que es en sí mismo, puede ser engañado. Sí, pues. ¿Para qué tanta religiosidad? Y el canuto, la familia, empieza a presionar la familia, los compañeros, mira el canuto, y uno dice, bien, en realidad, mejor ya soy creyente, pero ¿cómo va a ser tan fome la cosa? Y ve creyentes fornicando, adulterando, eh, volviéndose al amor al dinero, al egoísmo, todo eso. Dice, nadie os engañe con palabras vanas. El diablo está ahí, po. ¿A quién usa? Bueno, a los mismos creyentes y a veces al mundo, a los que son suyos y a los que permiten, ¿ya? Una operación en su vida. Dice, nadie os engañe con palabras vanas, palabras vacías, porque por estas cosas o mediante estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. O sea, el que es engañado con con palabras vanas, ¿ya? El carácter de los hijos de desobediencia y nosotros ya no somos eso. Y lo hemos dicho, hijos de desobediencia, desobediencia son semitismos, ¿ya? Que de los judíos, forma de los judíos, que en el fondo está diciendo que su padre es la desobediencia. Po. Desobedece porque su padre es la desobediencia. O sea, tiene el carácter de su padre que es la desobediencia. Los creyentes hemos de tener el carácter de nuestro padre que es la santidad. Seréis santos porque yo soy santo. Entonces, pero está el engaño. Por eso es importante entrar en la palabra de Dios. Por eso es importante atender a la palabra de Dios. Por eso es importante tomar en cuenta estas cosas. Mira, veamos el capítulo 4 que ya lo hemos visto, pero veámoslo. Pero aquí habla de la doctrina, pero veámoslo así rapidito. Dice el verso 14 del capítulo 4, ¿ya? Efesios 4:14.
Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, niños pequeños como guagua, ya que están tomando leche todavía. Para que ya no seamos niños fluctuantes, ya que cualquiera lo engaña. Llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. El diablo está detrás, eso ya lo vimos, el diablo está detrás procurando engañar, seducir, etcétera, ¿ya? Pero el problema no es él, po. Él hace lo que es propio de él y usa a los que son de él. El problema es el niño, para que ya no seamos niños. Y eso, para no ser niños, están los dones que Dios dio, que es, habla ahí de los, disculpen, apóstoles, profetas ya, evangelistas, pastores y maestros. Entonces, nadie os engañe con palabras vanas. ¿Y cómo tú sabes que son palabras vacías o no? Bueno, tiene que tener una medida. Querido hermano, nosotros tenemos que tener una medida de santidad en donde sopesamos las cosas. Si no todo entra, todo vale, todo está bien, si no es tan malo, no es tan malo. Tener pecado en mi casa no es tan malo. No, si no, a mí no me hace nada, no me hace daño. Y está metido en el asunto. Entonces, una medida de santidad para saber lo que está bien y lo que está mal, lo que es peligroso, lo que no conviene, echarlo para afuera. Entonces dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. O sea, los hijos de desobediencia, ellos, su vida es una vida vacía, una vida vana. Y nosotros no podemos estar en ese mismo nivel de lo que éramos antes. Lo digo, es tomar el carácter de la desobediencia, tomar la forma de la desobediencia, como engendrados por la desobediencia. No, sino engendrados por nuestro Padre, por Dios, nuestro Padre, en el Hijo, engendrados en el Hijo, hijos en el Hijo. Somos otra cosa. Entonces dice, no seáis pues partícipes con ellos. Oh, y uno dice, ¿qué? Disculpen, ¿no? Uno dice, ¿qué? O sea, también un creyente puede llegar a participar con ellos. Oh, esto es demasiado. A la lujuria, a la fiesta, a esas cosas, a las conversaciones vanas, vacías, reuniones de chistes y de historias y de inmundicia, en donde el creyente está participando, si no es tan malo. Hay que amar, pero hermano, no hay que ser eh, tan condescendiente cuando el pecado está a la puerta. Cuidado con las participaciones, cuidado donde yo voy. Hay que escapar de esas cosas. No hay que ser pesado ni cerrado, pero no, yo no, disculpe, pero yo no, yo estoy en otras cosas. Ya. Yo, pásenlo bien, pero yo estoy en otras cosas. Ya. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, pero no. Pero para eso tengo que tener algo, po. No voy a ir porque si no, ¿cómo se van a convertir si yo soy tan pesado? No, tengo que ir. Y yo he escuchado eso, que tenemos que participar en las cosas del mundo porque tenemos que volvernos al mundo y ser como el mundo, porque ¿cómo vamos a predicarle? Y eso enseñan algunos, querido hermano, en la asamblea. Y tenemos la mano participando en las fiestas y en todas esas cosas, po. En las partusas y no sé cómo le llaman, no importa, da lo mismo. Bueno, porque para predicarles, po. Porque ¿cómo lo voy a predicar? Entonces yo participo en eso y después yo lo traigo para acá. Nunca van a ir, jamás. Entonces, querido hermano, aquí está hablando de esto. Está diciendo que nadie os engañe. Y después dice que no seáis pues partícipes con ellos, porque podría un creyente ser partícipe por debilidad, porque fue engañado. Y lo tenemos ahí participando, pensando que la está haciendo de oro, como se dice, ¿no? Pero no es así. La vida cristiana es muy distinta. Somos llamados a otras cosas. Pero para eso tiene que haber una claridad, una madurez. Lo digo, un nivel de vida espiritual que tenemos que nosotros alcanzar, procurar,
para saber lo que es y lo que no es y dónde participar y dónde no. Y no caer en esos engaños ni en esos errores. No seáis o no os hagáis, no os hagáis, y cuando dice ahí en el verso 7 no seáis o no os hagáis, es un imperativo nuevamente, y es un imperativo en donde yo tengo que tomar la decisión. Imperativo medio, porque lo digo así, esa parte gramatical, porque es un mandato, es una orden en donde yo tengo que tomar la decisión y hacerlo para mí mismo y para el bien de las cosas de Dios. Entonces yo tengo que decidir. Oh, me llama mi primo, mi prima, mi tía, mi hermana incluso y todo, y van a hacer esto, y vamos a hacer una cosita y ya. Pero tú sabes cómo hacer eso porque participaste antes. Entonces, si sabes, eso no va a cambiar, va a ser lo mismo. Entonces, ¿qué va a hacer allá? Con todo caballerosidad, etcétera. No, no. Y no nomás, po. Escuchar garabatos todos los días, chistes sucios, inmundicia, lo que hicieron, lo que no hicieron, ja, 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 grito y todo. Ahí va a estar metido, se metió. ¿No te sientes mal? ¿A qué va a ir ahí? Y en otras cosas. Y todo eso lleva al engaño y después llega a los actos de pecado. Ya no solamente participar así de afuerita, sino después mucho más eh, en un sentido entremetido, otra palabra, pero mucho más adentro en las cosas de ellos, las cosas que ellos hacen. Después vamos a ver eso, las cosas que ellos hacen en la oscuridad, en lo oculto. No tenemos que estar ahí nosotros. Dice, no seáis pues, o no os hagáis un imperativo, vosotros mismos, partícipes con ellos. Entonces, aquí Pablo prohíbe la comunión con los que practican las obras de las tinieblas, ¿ya? Y en el versículo 10 que dice ahí, comprobando lo que es agradable al Señor, es con las obras mismas, ¿ya? Aquí, con las personas que practican esto, y en el 10 con las obras de ellos, ¿ya? Entonces, no seáis partícipes con ellos, porque son malos obreros con malas obras. No, partícipes con ellos, no. Entonces hay que tener esa claridad. ¿Qué hago si me invitan? Porque a veces es difícil, po. Me invitan a esto, otro, y yo siempre he estado, ¿y ahora qué hago? Bueno, hay que tener claridad, po. Las que no convienen, no, nomás, po. Si tú sabes que te invitan a una cosa y tú sabes que es seria, que son personas serias, y que no, incluso va a poder predicar el evangelio. Y si no puede, no importa, pero va a ser una cosa tranquila, tú sabes. Y si incluso hay una cosa así y después se echa a perder y llega otro y echa a perder la cosa, adiós, que les vaya bien, nomás pásenlo bien, yo me voy, pues. Pero ¿cómo te vaya ahí? Este cristianito, sí, bueno, yo tengo otra cosa ahora, yo ahí no participo. Entonces nosotros tenemos algo que ellos no tienen y deseamos que ellos lo tengan. Pero si nosotros seguimos con ellos, participamos con ellos, ellos nunca se dan cuenta de la diferencia, de la distinción. Nunca se dan cuenta. Ellos tienen que notarlo. Ellos tienen que ser atraídos a las cosas de Dios. Nosotros atraídos a las cosas de ellos, de las cuales ya tenemos experiencia y no han sido nada agradables. Y además es el carácter de aquellos que no son herederos o no tienen parte en el reino de Cristo y de Dios. Vamos a orar al Señor. Johnny, ¿estás por ahí, Johnny? Aprovecha, Johnny aquí. Sí, hermanito. Hola, Johnny. Mira, mira, ¿te podemos pedir para que ores para terminar esta reunión? Ya, hermano. Listo, gracias. Gracias, poderoso Padre Celestial, por darme esta oportunidad, mi Señor. Y bueno, mi Señor, le agradezco, mi Señor, por su palabra, mi Señor, y por todo lo que tenemos que seguir haciendo en nuestras vidas, mi Señor, cambiando tantas cosas, mi Señor, y que no seamos débiles, mi Señor. También que usted nos ayude en todo, mi Señor, a salir adelante, mi Señor. Y gracias, mi Señor, porque usted tiene hermanos que enseñan con denuedo, mi Señor.
Y gracias porque usted nos da todo, estas palabras santas, mi Señor, que gracias a usted, mi Señor, que están ahí siempre en la Biblia, mi Señor, y están cerca de nosotros, y que no seamos tan flojos, perezosos para acercarnos a ella, mi Señor. Y bueno, Señor, le agradecemos todo en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén. Amén, Señor. Muy bien, muchas gracias.